La llamada llegó un martes por la tarde, justo cuando revisaba los reportes trimestrales en mi cubículo. Un número local desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo me hizo contestar. ¿Habló Sofía Mendoza? Una voz áspera, pero con un tono profesional, preguntó al otro lado. Sí, soy yo, respondí con cautela. Soy Javier Rojas, de la casa de empeño El Oro de Rojas en la colonia Juárez. Creo que tengo algo que le pertenece, un reloj Rolex Datejust. Mi corazón se detuvo. Eso no es posible, balbuceé, mientras abría el cajón de mi escritorio donde siempre lo guardaba durante la jornada laboral. Vacío. Señora, ¿sigue ahí? El reloj, susurré, sintiendo como el pánico me invadía. Ya no está. Salí del trabajo de inmediato. Las manos me temblaban mientras manejaba. El reloj de mi papá, lo único que me dejó específicamente a mí, estaba ahí esa misma mañana. Lo revisaba cada día, acariciando la inscripción en la parte trasera. Para mi hija Sofía, que el tiempo siempre te sonría. Con amor, papá. Lo llevaba puesto todos los días de mi infancia, en sus jornadas de albañil, en las comidas dominicales, en mis obras de teatro escolares. Incluso durante la quimioterapia, cuando su muñeca se hizo tan delgada que tuvimos que ajustar la correa en su lecho de muerte, me lo puso en la mano y me dijo, «Esto es tuyo, mi amor. Solo tuyo». Eso fue hace 3 años. 2 antes de que mi mamá se casara con Roberto, 18 meses antes de que el hijo de él, Alejandro, se mudara con nosotros, lleno de sueños grandes y un apetito aún mayor por el dinero ajeno. La casa de empeño de don Javier estaba apretujada entre una papelería y una tienda de abarrotes. Uno de esos lugares donde la desesperación parece vivir en cada rincón. Él tenía el aspecto que uno espera de un dueño de empeño: cuello grueso, mirada desconfiada, un anillo de oro en el dedo meñique. Pero cuando me vio, su expresión se suavizó. «Te pareces a él», dijo simplemente. «Tu papá venía por aquí a veces. Era de los buenos. Siempre pagaba sus préstamos a tiempo, sin intentona alguna». Don Javier desapareció un momento y regresó con una cajita de cuero que reconocí al instante. «Esto llegó ayer», explicó. «Un tipo dijo que era suyo para vender. Pero al revisarlo, supe que algo no cuadraba. Normalmente no cuestiono mucho a los vendedores si la mercancía parece legítima», continuó, «pero este reloj, tu papá nunca lo habría soltado. Revisé nuestros registros y resulta que lo empeñó una sola vez, hace 15 años. Lo recuperó en menos de un mes, con intereses y todo. El préstamo fue por 30,000 pesos. Justo cuando empezaste en ese colegio privado tan caro». Se me hizo un nudo en la garganta. Yo había entrado al Colegio San Ignacio con una beca académica, pero había gastos, uniformes, libros, actividades. Mi papá siempre decía que había conseguido horas extras. Nunca mencionó que había empeñado su posesión más valiosa. «Ahí fue cuando supe que algo andaba mal con esta venta», añadió don Javier. «Pero no es por eso que te llamé». Tomó el reloj y lo giró, presionando algo en el costado. La tapa trasera se abrió de una manera que yo nunca había visto. «Esto no es estándar. Alguien lo modificó para esconder algo». Dentro había un papelito doblado 1000 veces. «No lo leí», dijo. «Si tu papá lo escondió así, era para que solo tú lo vieras». Con dedos temblorosos, desdoblé el papel. La letra de mi papá, más pequeña de lo habitual, pero inconfundible. «Sofía, si lees esto, algo pasó con el reloj. Revisa la caja de seguridad en el Banco Azteca, número 223. La llave está en mi caja de herramientas, dentro del nivel de burbuja. El reloj es tuyo, pero lo que hay en esa caja es tu futuro. No dejes que nadie te diga lo contrario». Don Javier nunca registró la transacción. Técnicamente, esta venta nunca ocurrió. El tipo que lo trajo, Alejandro, un joven de unos 20 y pocos años, no paraba de hablar de su startup de apps. Por supuesto, aceptó efectivo, 85,000 pesos. Pero mira, hace 30 años que estoy en esto. Sé reconocer mercancía robada cuando la veo, aunque el ladrón tenga llave de la casa. Deslizó el reloj hacia mí. «Llévatelo. Si alguien pregunta, aquí nunca estuvo». «No puedo aceptarlo así», protesté. «Tu papá me ayudó una vez», interrumpió. «Mi hijo necesitaba una operación y yo andaba corto de renta.
Él me hizo un trabajo de techado casi regalado y me dejó pagarle a plazos. Nunca volvió a mencionarlo. Esto es mi manera de saldar la deuda. Salí de la casa de empeño abrazando el reloj, la mente a 1000 por hora. La caja de herramientas de mi papá seguía en el garaje. Mi mamá quería tirarla, pero yo me negué. El nivel que mencionaba era su favorito, un viejo trooper con el que me enseñó a medir cuando tenía 8 años. Pero antes, tenía preguntas que hacer. Encontré a mi mamá y a Roberto en la cocina, inclinados sobre unos estados de cuenta. Al verme, el gesto de culpa fue fugaz, antes de que mi mamá fingiera confusión. Sofía, ¿qué haces aquí a esta hora? Puse el reloj sobre la mesa. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde lo encontré, robado de mi cajón? ¿Por dónde lo empeñaste para el ridículo negocio de Alejandro? El reloj era lo único que mi papá me dejó. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. No es robar, intervino Roberto con su tono de mediador. Alejandro necesita capital para su empresa. Su tercera empresa, después del food truck que nunca despegó y el desastre de las criptomonedas. Esta vez es diferente, terció mi mamá. Tiene un socio, un plan de negocios, financiado con lo que no es suyo. ¿Y eso cómo es diferente? ¿Alejandro comparte su fideicomiso conmigo? Ah, pero él ya se lo gastó en un auto de lujo y un viaje a Cancún. Eso es distinto, insistió Roberto. Alejandro tiene potencial. Construye algo. Yo solo tengo un trabajo estable, una vida sin ambiciones. Por eso, según ellos, merezco menos. Quiero el dinero de vuelta, dije en voz baja. Hasta el último peso de los 85,000. Roberto se rió. No lo tenemos. Ya está invertido en Tecnosoluciones. Y luego, liquidado. Pues entonces presentaré la denuncia por robo que ya hice. La policía tiene el reporte. O me devuelven el dinero, o procedo legalmente. No harías eso, susurró mi mamá, horrorizada. Alejandro podría ir a la cárcel. Alejandro cometió un delito. Eso no es mi problema. Salí sin mirar atrás y fui directo al garaje. La caja de herramientas de mi papá seguía ahí, cubierta de polvo pero intacta. El nivel trooper estaba en su lugar de siempre. Lo usamos cientos de veces, para colgar gabinetes, para enseñarme que casi no basta cuando construyes algo que debe durar. Dentro de la burbuja, envuelta en plástico, estaba la llave. El Banco Azteca quedaba en el centro, un edificio que mi papá ayudó a remodelar en los 90. La caja de seguridad requería 2 llaves, la mía y la del banco. La gerente, una señora mayor que recordaba a mi papá, no hizo preguntas. Dentro del compartimento 223 había 3 cosas. Un sobremanila, una libreta de cuero y otra carta. Sofía, si lees esto, es porque encontraste mi pequeño seguro. Tu mamá no sabe de esta caja. La abrí cuando naciste, porque supe desde entonces que eras especial. El sobre tiene bonos al portador de mi abuelo. Valen como 100,000 pesos ahora, quizá más. La libreta tiene los detalles de mi negocio de construcción. Clientes, contactos, facturas pendientes. Hay otros 50,000 si quieres cobrarlos. Pero lo importante es esto, no solo te dejé un reloj. Te dejé tiempo. Tiempo para elegir tu camino sin preocuparte por el dinero. Tiempo para irte si es necesario. Tiempo para ser tú, sin disculpas. Tu mamá es buena persona, pero ve el mundo según quien grita más. Tú siempre has sido callada, como yo. Eso no te hace menos merecedora. Te hace observadora, inteligente, cuidadosa. Úsalo con sabiduría. Y recuerda, el reloj no es solo un adorno. Es un recordatorio de que el tiempo es la única moneda real que tenemos. No dejes que nadie te lo robe. Con todo mi amor, papá. PD, si ese novio tuyo, el que te pidió prestado y nunca pagó, sigue por ahí, córrelo. Mereces algo mejor. Los bonos estaban ahí, como él dijo. La libreta estaba llena de registros impecables, incluyendo una deuda de 15,000 pesos de Construcciones Rivera, un trabajo que mi papá terminó un mes antes de enfermarse. Seguían en negocio, seguían adinerados. Probablemente pensaron que la deuda murió con él. Se equivocaron. Esa noche, en un hotel, hice planes. Al día siguiente, contraté a una abogada, la licenciada Elena López, especialista en recuperación de herencias.
Al ver los registros de mi papá, sonrió como loba. Esto es recuperable. Los bonos son limpios y esas deudas no desaparecen porque alguien se muera. ¿Cuánto tardará? Los bonos. Inmediatos. Las deudas. 3 meses. Le pagué el anticipo y regresé a la casa de mi mamá, que ya no sentía como hogar. Estaban en la sala con Alejandro, quien hablaba emocionado de su revolucionaria app de blockchain. Se calló al verme. Sofía, empezó con su encanto practicado, sobre el reloj. Guárdatelo. Me dirigí a mi mamá y a Roberto. Me mudo hoy. No seas ridícula, dijo mi mamá. ¿Por un reloj? ¿Por una traición? Por elegirlos a ustedes una y otra vez sobre mí. Por dejar que me robaran lo que era mío. ¿A dónde irás? Preguntó Roberto, calculando si podrían rentar mi cuarto por más. Eso ya no es asunto suyo. Alejandro se paró. Te pagaré cuando la app despegue. No. Me pagarás ahora. 85,000 pesos. Más intereses. Mi abogada se pondrá en contacto. Tu papá se avergonzaría, me dijo mi mamá con frialdad al verme irme. La miré, realmente la miré, y vi a la mujer que permitió que su nueva familia desarmara la mía. Pieza por pieza. Mi papá, respondí, me dejó más de lo que ustedes imaginan. Y lo único que lo avergonzaría es que me haya tardado tanto en verlos como son. Los bonos valían 127,000 pesos. La abogada recuperó 43,000 de las deudas en 6 semanas. Construcciones Rivera pagó completo para evitar un escándalo. La app de Alejandro quebró en 3 meses. Gastó el dinero del reloj en una oficina lujosa y un logo, sin construir nada. Roberto me llamó pidiendo un pequeño préstamo. Corté la llamada. Mi mamá intentó contactarme a través de familiares, pintándome como la hija ingrata que abandonó a su familia por cosas materiales. Les envié a todos la misma respuesta, una foto del reporte policial, con el nombre de Alejandro resaltado. Las llamadas cesaron. Usé el dinero de mi papá para comprar una casita en la colonia donde él creció. Nada lujoso, pero con buenos huesos, como él diría. Su caja de herramientas sigue en mi garaje, el nivel trooper en su lugar de honor. El reloj descansa en mi mesa de noche, tic-tacando como un latido. A veces abro el compartimento secreto, solo para confirmar que es real, que mi papá sí pensó en todo, que me protegió incluso después de irse. El reloj volvió a mí, pero lo más importante es que recuperé mi tiempo. Y no pienso desperdiciar ni un minuto más con quienes creen merecerlo.